Escuchemos a nuestro hermano en esta mañana el estudio bíblico que compartirá nuestro hermano Rolando Rovira. Muy buenos días, amados hermanos. Bendiciones de nuestro Dios Todopoderoso, que nos ha dado este hermoso día de vida. Es hermoso porque celebramos una vez más la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y agradezco al hermano también que haya mencionado la palabra atentos, porque necesitamos que nuestros líderes, porque este es el tema, no se nos claven en la Biblia ni en los signarios, porque puede estar pasando algo como, por ejemplo, que estemos sin luz, cuando aquí se ha hecho un trabajo fenomenal por parte de nuestro hermano Carlos Concepción. Muchas gracias, hermano. Pero como Abel es joven todavía, Abel no lo notó. Yo sí, ya, ahora sí. Ahora sí, Jeremías. Listo. Bueno, ese no era el texto. Hoy, hermanos, iniciamos la última lección de nuestro curso de liderazgo. Esta lección puede tomar 1, 2 o 3 sesiones, pero es el último tema o subtema dentro del tema general, liderazgo y crecimiento. La obra de Satanás es destruir el liderazgo de la congregación local. Dice la palabra en Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás es el enemigo de Dios, pero también, por extensión, el enemigo de la humanidad. Y si a él se le permitiera hacer todo lo que él quiere, todo lo que pretende, él trataría de destruir todo lo bueno, todo lo que es santo. Desde que Satanás se rebeló contra Dios, allá en alguna fecha que no podemos determinar y en circunstancias que no conocemos, desde que se convirtió en el archienemigo de Dios, ha tratado de destruir todo lo que Dios ama. Ya que no puede destruir a Dios, ha tratado de destruir todo lo que Dios hace, todo lo que Dios ama, y ha tratado de robarle a la humanidad el bienestar, porque Cristo vino para que tengamos bienestar y lo tengamos en abundancia. Él ataca insistentemente lo que Dios considera más importante, más relevante, más santo, más sagrado. Él ataca a la iglesia. Él quiere alejar de la iglesia a tantos como sea posible. Sea que las personas no vengan a escuchar la palabra o que quienes están terminen retirándose y alejándose del cuerpo de Cristo. Es lo que quiere. Decía hace unos días atrás que si nosotros, o digo siempre también, que si nosotros hiciéramos una traducción de nuestras palabras y acciones, entenderíamos mejor por qué algunas cosas son sumamente graves en nuestras decisiones. Por ejemplo, si yo estoy enojado con Noé, atención, si yo estoy enojado con Noé, Noé me ofendió, me insultó, Noé está mal delante de Dios. Un ejemplo. Y está cayendo aquella lluvia y están todas las fuentes del planeta inundándolo. Y yo me enojo con Noé, o me enojo con los hijos de Noé, o con las nueras de Noé, o con la esposa de Noé, o con los animales. No sé. ¿Sabe cuál es mi decisión? Me salgo del arca. Esto no lo voy a permitir más. Me voy del arca. ¿Qué le parece esa decisión? Me voy del arca. Y está el agua ya llegando al cuello ahí del hermano Carlos. Me voy del arca, dije. A esa arca no vuelvo. Y es
la única arca. Y afuera está cayendo el diluvio. De pronto tengo que subir al techo de una casa. Sigue subiendo el agua, pero digo, a esa arca dije que no vuelvo. No puedo tolerar a Noé. No aguanto a sus hijos. No aguanto el hedor de los animales. De pronto, ya no solamente cubre la casa, sino que tengo que subir a un monte alto. Y digo, pero a esa arca no volveré. Y así, hasta que llega un día en el que ya no puedo escapar más, pero tampoco puedo volver más al arca. La salvación es en Cristo, nos compartía nuestro hermano Agenor. Pero esa salvación que da Cristo solamente está en la iglesia. Ahora, hay un sentido en el que todos somos iglesia, porque somos miembros espirituales de ese cuerpo llamado iglesia. Pero la Biblia es absolutamente clara en su doctrina respecto a lo que es iglesia, relacionándolo, con la adoración. Y dice en 1 Corintios, capítulo 11, de veras que este es un trabajo fenomenal de iluminación. Hermano Carlos, que sepa el Señor siempre iluminar tu vida así. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, habla un apóstol, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Ahora dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. El apóstol Pablo va a decir luego en el versículo 22, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y digo siempre, esto ha estado escrito durante 2000 años aquí. Durante 2000 años esos textos que acabo de leer han estado escritos ahí. Usted y yo hemos tenido acceso a ellos. No estamos en la época en la que el clérigo o los sacerdotes romanistas prohibían leer la Biblia o la mantenían en un idioma que el pueblo no conocía. Eso ya no es así. Hoy la Biblia la tenemos de muchas maneras. Hoy la Biblia está a nuestro alcance, ha estado a nuestro alcance toda la vida. Por lo tanto, mis amados hermanos, no hay excusa para no haber leído este texto, donde dice que iglesia, en el sentido apostólico, hacer cosas de iglesia se hace cuando se reúnen y se congregan, no 2 o 3, sino todos los miembros que estén disponibles. Sabemos que por motivos de trabajo, lamentablemente, no siempre podemos estar juntos. Pero no existe un grupo que pueda segregarse del mayor y decir somos iglesia. Podemos hacer cultos, podemos tomar decisiones, podemos mandar cartas. No pueden. Es un grupo de hermanos. Es como cuando Pablo le dijo, allá tienen sus casas, coman y beban, hagan lo que quieran en sus casas. Lo que hacen en sus casas es lo que ustedes quieran, siempre y cuando esté dentro de lo que la Biblia enseña como bueno. Pero cuando nos reunimos a participar de la cena del Señor, nos reunimos como iglesia. Y mire, si cuando llevábamos la cena, que es algo que he tenido que repasar tanto porque parece que todavía no estamos de acuerdo, cuando nos reunimos 2 o 3 con alguien a tomarla, eso no es la iglesia. Y Pablo dice, lo dice Pablo, que para comer la cena del Señor hay que estar reunido
como iglesia. Y lo dice 3 veces para verse así, queda claro. La cena del Señor se come reunidos como iglesia. ¿Dónde han autorizado algún evangelista o algún predicador a llevarle la cena a alguien y reunirse 3 hermanos que no son iglesia porque no podrían hacer nada como iglesia? ¿O sí? ¿Esos 3 hermanos podrían decidir algo respecto a este edificio? No. ¿Podrían decidir algo respecto a esta organización? No. No son iglesia, son hermanos, miembros de la iglesia. Eso es diferente. Yo puedo agarrar a 2 ministros del gobierno o puedo agarrar a 2 diputados de la asamblea y ellos no son la asamblea, son miembros de la asamblea, son miembros del gabinete. No son el gabinete ni son la asamblea. 2 o 3 o 5 hermanos llevándole la cena a alguien son hermanos que no están autorizados a hacer eso. Satanás sabe que la forma de debilitar una iglesia, ponerla de rodillas, incluso destruirla, es confundir a sus maestros, predicadores, líderes, para que hagan lo que el orgullo de sus corazones les dicta. Esto va porque yo pienso que tiene que ir. Esto va porque a mí me gusta que esto sea así. Esto va porque yo creo que es así. Y estaba escrito que la cena del Señor se come cuando nos reunimos como iglesia. No con un hermano aparte, no, como iglesia. Yo no he traído una nueva revelación, una nueva doctrina. Ahora, si no creemos lo mismo, no podemos seguir juntos. Y el que estaría de más sería yo, porque vengo de afuera. Pero yo creo que todos queremos hacer lo correcto. Yo creo que todos queremos respetar la Biblia. Yo creo que todos tenemos temor de agregarle o quitarle porque sabemos las consecuencias gravísimas que eso tiene. Y como decía el otro día, cuando las cosas no sean como nosotros creemos o pensamos o nos agrada, tenemos que preguntarnos ¿qué dijo Pablo? ¿Y qué dijo Pedro? ¿Y qué dijo Juan? No qué dijo Carlos y qué dijo José Morales y qué dijo José Hernández y qué dijo Rafael Vergara. Irrelevante. Irrelevante. No son apóstoles, no escribieron la Biblia. Pregúntese qué enseñaron y qué dijeron aquellos que son los que gobiernan a la iglesia desde los tronos que Jesús les asignó para siempre, los 12 apóstoles. Ellos son los que gobiernan a la iglesia a través de todas las instrucciones de su palabra. Incluso los ancianos están bajo la autoridad de los apóstoles porque no hay nadie por encima de esa autoridad. El apóstol Pablo estaba tan preocupado por lo que puede pasar con el liderazgo, que fue a los líderes de la iglesia a quienes les dice allá en Hechos capítulo 20, versículo 28, mirad por vosotros mismos y por el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto, hablando de los ancianos, específicamente como obispos, para apacentar la grey o el rebaño del Señor. Mirad por vosotros mismos. Y la advertencia, hermanos, sigue vigente para todos aquellos que ministran o dirigen la iglesia, empezando con este servidor. Mirad por vosotros mismos. Antes de mirar la membresía, mírense ustedes mismos. Examínense ustedes mismos. Porque la falsa doctrina empieza por el liderazgo. Porque los errores que llevan a las iglesias a dividirse, a destruirse, empiezan en el liderazgo. No todo es nuestra culpa, pero gran parte sí. Porque dice que una organización no es menos que el reflejo de aquellos que la dirigen. Entonces, cuando a veces recordamos cómo estaban las cosas, eso debe ser una bofetada de realidad para cada uno de nosotros. Si una organización es el reflejo de quienes la dirigen y nosotros mismos decimos
que la situación era deplorable, bochornosa, ¿qué estamos diciendo de nuestro liderazgo? ¿Qué estamos diciendo de nuestra actividad en la dirección? Como no puede atacar, decía, la persona de Dios, Satanás va a intentar destruir la obra de Dios. Por supuesto, esto lo pone en una batalla permanente contra la iglesia. Pero Satanás es lo suficientemente astuto para saber que cuando atacas a alguien, si quieres ganar, tienes que atacar donde más daño puedas hacer. Y el punto de la organización donde él puede hacer más daño es en la dirección. Porque ya había dicho Jesús en alguna ocasión, si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces él necesita cegar al liderazgo, porque a partir de allí sabe que logrará que muchos que no son nobles como los de Tesalónica, revisando constantemente las Escrituras para ver si lo que nos piden que hagamos, para ver si lo que nos están enseñando es verdaderamente revelación, mandamiento de Dios. Decía el otro día, ¿sabe qué es mandamiento de Dios? Lo que Dios haya declarado que es mandamiento. ¿Sabe qué es mandamiento de Dios? Lo que la iglesia haya practicado con la autoridad o la autorización de los apóstoles. Y cuando yo le pregunto, ¿y eso que estaban haciendo, lo hizo la iglesia del primer siglo? No. ¿Y hay algún mandamiento que diga que eso había que hacerlo? No. ¿Pero ustedes lo hacían? Sí. ¿Por qué? Porque no tenemos la nobleza de los bereanos. Eran los bereanos en realidad. Hechos 17:11. Escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Deje de poner la mira en los hombres. Deje de poner la mira en los hombres. Podemos tener las mejores intenciones, podemos tener el mejor corazón, pero no dejamos de ser hombres. Y como hombres estamos sujetos a un montón de cosas que empezaremos a ver hoy. En serio voy a cambiar ese reloj porque eran las 9:45 hace 2 minutos. La iglesia de Cristo se compone, dice la Escritura, de los llamados fuera. Eso es lo que significa la palabra eclesía, de donde viene iglesia. Son llamados fuera, están en un grupo general, pero los llaman fuera, los llaman aparte. Van a ser un grupo diferente a aquel grupo general donde estaban. El grupo general es el mundo, ¿no? Bien. Cristo, al igual que en el caso del diluvio, es el edificador y el salvador, como Noé lo era en cierto sentido. Aunque fue el instrumento de Dios, gracias a Noé, las personas tenían la opción de entrar a un dispositivo, de entrar a un lugar, de entrar a una cosa que los podía salvar de la destrucción total. Bueno, Cristo ahora ha hecho exactamente lo mismo, pero espiritualmente. Su arca es la iglesia. Y no somos los animalitos, somos la familia, somos Noé y la familia de Noé. Sí, no se preocupe, no iba a llevar el paralelismo hasta allá. La misión de la iglesia, hermanos, según la misma palabra, es cumplir la misma misión que Cristo vino a realizar. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y por eso la primera actividad oficial nuestra no podía ser otra, sino una en la cual se predicara la palabra. Y la segunda, bendito sea Dios, nos ha permitido tener una segunda donde también vamos a hacer lo mismo, porque esa es nuestra principal misión como iglesia. 120 años tardó Noé en predicarle a ese mundo que no le escuchó.
120 años y no convirtió a ninguno. Excepto, obviamente, a su familia, porque había hecho ese trabajo del que hemos estado hablando los miércoles. Pero hablando de el resto, 120 años y no convirtió a ninguno. Y a veces los predicadores nos entristecemos si la gente no reacciona. Y no tenemos ni un año predicando. 120. Y nadie le hizo caso. Dice que se burlaban, se reían. Pero él se mantuvo haciendo lo que nosotros tenemos que hacer, predicar. Ahora la iglesia es, dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 3:15, columna y baluarte de la verdad. El soporte de la verdad. Por eso el apóstol Pedro luego diría allá en la primera carta, al capítulo 13, el versículo 15, que como iglesia debemos estar siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y le dice a los evangelistas que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amados, la iglesia, esa iglesia que edificó Cristo, del cual Él es el Salvador, esa iglesia cuya misión es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, Marcos 16:15, esa iglesia que es columna y baluarte de la verdad, 1 de Timoteo 3:15, esa iglesia que debe defender a la verdad y debe justificar lo que cree y lo que practica con la Biblia, 1 de Pedro 3:15, esa iglesia fue organizada de manera local. Dios no estableció una iglesia regional o una iglesia nacional o una iglesia internacional. Es decir, que haya un evangelista que sea el evangelista sobre todas las iglesias en Veraguas, o un evangelista que sea el evangelista o predicador sobre todas las iglesias en Panamá. Muchísimo menos un predicador o evangelista que lo sea de todas las iglesias en el mundo. Nosotros creo que estamos claros en que ese modelo lo usa la Iglesia del Vaticano y es la primera iglesia apóstata, es decir, la primera que se desvió de la fe, la primera que no perseveró en la doctrina de los apóstoles. El modelo de Dios es iglesias locales. ¿Cómo lo sabemos? Cuando vamos al libro de Hechos, al capítulo 14 y al versículo 23, y le comento que este texto ha estado allí más de 2000 años, no tenemos excusa, ha estado ahí. Hechos capítulo 14, versículo 23, dice la Escritura, voy a leer desde el 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Si el Espíritu Santo a través de los apóstoles hubiera considerado que requería de una institución en una ciudad capital para que esa institución tomara decisiones, interviniera, decidiera, modificara el plan de la iglesia local, este era el momento para hacerlo. El apóstol Pablo hubiera dicho, he nombrado a obispos en la iglesia de Éfeso que van a velar por la iglesia de Listra, de Iconio y de Antioquía. Pero no lo hizo así. Guiado por el Espíritu Santo, puso ancianos en cada iglesia.
se ha puesto de moda desde hace unos 10 años para acá, cuando se ha vuelto rentable intervenir en otras iglesias para tener una cierta fama o una cierta reputación. Se ha puesto de moda atacar el concepto de la autonomía. Usted vio la imagen horrible que estaba aquí, bueno, si llegó a tiempo, vio la imagen horrible que formaba parte de mi portada. Había mejores. Pude poner otras, pero puse una que durante muchísimos años, como bien dijo el hermano, está ahí en nuestro subconsciente porque pertenece a una película y la película se basa en una estatua real de cómo visualizaban los antiguos a Satanás. Atacar la autonomía es ser un predicador de Satanás, porque la autonomía es idea de Dios. Nunca nombró ancianos en una ciudad por encima de varias ciudades. Nunca nombró ancianos que pudieran gobernar varias iglesias. Incluso a los de Éfeso, estando en Mileto, los manda a llamar. No le dice a los de Mileto, denles estas instrucciones a los de allá. No. Los manda a buscar y habla con ellos personalmente, de apóstol a ancianos. Y les dice, mirad por vosotros y por el rebaño, no los rebaños, el rebaño, en el cual el Espíritu Santo los ha puesto. Término que significa designado. Cada liderazgo tiene una congregación designada. Por eso cuando alguien viene a intervenir, la pregunta es, ¿cuál rebaño te asignó el Señor? Las villas. ¿Cuál? Las villas de Arraiján. ¿Cuál? Las viñas de Arraiján. ¿Cómo se llama aquí? Calle Octava de Veragua. Calle Octava de Santiago. ¿Cuál rebaño te asignaron a ti? Voy a mencionar la congregación del hermano Marlon Retana porque no tiene nada que ver con lo que estoy hablando. Es un ejemplo cualquiera. ¿A cuál te asignó el Señor? A las villas de Arraiján. ¿Y en cuál estás ahorita mismo? En Calle Octava de Santiago de Veraguas. ¿Estás entendiendo lo que estás diciendo? Dios te ha asignado un rebaño. Lo que pase con ese rebaño es tu asunto. Y lo que pase con este rebaño es el asunto de los que pertenecen a Santiago de Veraguas. Este modelo es el modelo de Dios. Me preguntaba una hermana, pero entonces, hermanos, si todo el liderazgo se corrompe, ¿qué se puede hacer? Segunda de Corintios, capítulo 6. No, míreme, porque no lo voy a citar. Segunda de Corintios, capítulo 6, dice que cuando estamos en un lugar donde se pasa por encima de la voluntad de Dios y donde no hay manera de que la gente retome el camino de la verdad, la invitación de Dios es: salid de en medio de ella, pueblo mío, y no os contaminéis. Esa es la instrucción. La instrucción no es decir, el plan de Dios es defectuoso, por lo tanto yo creo que tengo una idea mejor. Lo mejor es que vengan personas en calidad de apóstoles, aunque no se llamen como tal, y tomen decisiones o pregunten o investiguen. Porque ¿qué va a pasar? Estamos violando el modelo de Dios. El modelo de Dios es que el liderazgo local debe resolver los asuntos de la congregación local. La autonomía fue la idea de Dios. Autonomía no está en la Biblia, Biblia tampoco, himnario tampoco, bautisterio tampoco, pila bautismal tampoco, proyector tampoco. ¿Son antibíblicos todos esos porque no están escritos literalmente en la Biblia? Por favor, eso se llama falacia. Falacia es tratar de hacer un argumento que suena lógico, pero cuando lo aplicamos a todo nos damos cuenta que de lógico no tiene nada. Si todo lo que nosotros usáramos tiene que estar escrito, entonces tendríamos un problema. La autonomía es simplemente una manera, es una palabra griega que está transliterada al español.
Simplemente significa que se gobierna a sí misma, que tiene su propio gobierno, para hacer una traducción más literal. Así que si no quieren usar autonomía, no usemos autonomía, usemos gobierno, que la palabra gobierno sí está en la Escritura. Primera de Timoteo 5:17 en adelante, a los ancianos que gobiernan bien. Ok, usemos gobierno, no usemos autonomía. Por eso decía ayer a los jóvenes, cuando vamos a un debate, tenemos que cuidar cada término, porque siempre hay un gracioso que trata de, como no puede contra el argumento, se va contra los términos para ver si a través de los términos siembra la duda. Entonces algunos predicadores de Satanás disfrazados en las iglesias de Cristo, sí, en las iglesias de Cristo, han atacado el término autonomía diciendo la falacia de que no puede usarse el término porque no está en la Biblia. Traducción, no puede usarse un término que no está en ese libro, al que le llamamos con un nombre que no está en ese libro. En ese nivel estamos. Estamos atacando el plan de Dios y eso es muy peligroso. Significa que Satanás ha engañado a predicadores. Predicadores están engañando a sus propias congregaciones y como no les basta desviar a su propio rebaño, intentan desviar a otros. Debido a su influencia, la iglesia local es el núcleo verdadero de la comunidad. En Santiago, lo más grande, lo más importante, lo más valioso que hay, no es la escuela normal. Lo más importante, lo más valioso, lo más relevante que hay en Santiago no es ni siquiera su hermosa población. Lo más importante, lo más relevante que hay en esta comunidad es la iglesia de Cristo en Calle Octava de Santiago de Veraguas. Porque costó la sangre de Cristo. Y no hay nada que valga más que lo que compró la sangre del Señor. Valió la vida del Hijo de Dios. Hemos sido redimidos con la sangre del Hijo de Dios. Si Satanás pudiera destruir a todas las iglesias locales, una por una, terminaría destruyendo a la iglesia como concepto, a la iglesia universal. Solo hay un sentido en que hay una iglesia universal, que todas las iglesias de Cristo, enseñamos o debemos enseñar lo mismo y practicar lo mismo. En ese sentido somos uno o una a nivel mundial. Pero en cuanto a organización, los apóstoles, los verdaderos, los únicos, dijeron, tiene que haber un gobierno en cada iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que cada iglesia tiene su propio gobierno. Eso es Biblia. Eso es doctrina apostólica. Pero la sabiduría de Dios sabía que esa misma iglesia que debía ser la luz del mundo, que debía ser la sal de la tierra, se podía convertir en el tropiezo de una comunidad. Dios sabía que las iglesias se podían corromper, su liderazgo y la membresía detrás del liderazgo. Debido a eso, lo organizó de esa manera. Decía un maestro, en lugar de hacer una iglesia estilo ventana francesa en lugar de hacer un estilo ventana francesa, que si yo le tiro una piedra, la reviento toda de una sola pedrada, Dios decidió hacer una iglesia estilo persianas. Cuando Satanás rompe una, quedan 9 más. Rompe una segunda, quedan 8 más. Rompe una tercera, quedan 7 más. Por eso no puede destruir, nunca ha podido y nunca podrá destruir a la iglesia del Señor. Pero si la iglesia fuera
algo nacional, regional o mundial, Satanás solo tendría que tumbar al líder grande, el principal, y en efecto dominó, derribaría a todos los demás. La sabiduría de Dios es infinita. Infinita. Porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos, dice Jehová, son como vuestros caminos. Porque tan altos o más altos que están los cielos de la tierra, así están mis pensamientos y mis caminos de vuestros pensamientos y de vuestros caminos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final se encuentran la muerte. Ninguno sea sabio en su propia opinión. Qué sabio fue Dios. Mire la iglesia romana. La iglesia romana tiene esa estructura que a algunos les gustaría, o quizás traen eso en su subconsciente demasiado grabado. No lo han podido superar. ¿Y qué sucede? Ahora, si Francisco dice que los homosexuales se pueden casar a nivel mundial, todas las iglesias de esa organización empiezan a casar homosexuales. Si ahorita Francisco dijera, ex cátedra, es decir, desde la Basílica de San Pedro, dice que en ese momento el Espíritu Santo desciende y lo inspira al igual que los apóstoles. Sí, esa es la doctrina católica. Que cuando él se para en ese púlpito donde supuestamente predicaba Pedro, en ese momento la revelación que el apóstol Pedro tenía cae sobre el Papa. Y cuando él pronuncia algo desde ese púlpito, eso lo tienen que obedecer todos los feligreses a nivel mundial. Cuando él dice algo fuera de ahí, no. Quiero que esté claro. Solamente el Papa es infalible cuando dice algo desde ese púlpito. Por eso, antes de llevarlo ahí, lleva a veces 20, 30, 50 años discutiéndolo todos, ¿no? Para poder que luego todos le digan al Papa, creo que esto es lo que debemos hacer, y el Papa diga, sí, listo, yo lo voy a pronunciar. Porque no es que lo piensa él solo. Ese sería el modelo que nosotros tuviéramos si los 4 o 5 maestros de la EVA pudieran decidir o no decidir, o corregir o no corregir en esta congregación o en cualquiera. Ese sería el modelo si nosotros pudiéramos aplicar ese mismo modelo a la iglesia del Piro, la iglesia de San Bartolo, la iglesia de los Llanos, porque entiendo yo que todas ellas nacen de la obra de líderes de esta congregación. Nosotros ni lo podemos permitir ni lo podemos hacer. Porque tan pequeñita como pueda ser la iglesia del Piro, tan pequeñita como pueda ser la iglesia de San Bartolo, tan pequeñita como pueda ser la iglesia en Jobodulce, o tan pequeñita como pueda ser la iglesia en los Llanos de Ocú, fue comprada con la sangre de Cristo y tiene el mismo valor y la misma importancia que esta iglesia. Nunca pensemos que somos mejores que nadie porque tenemos un local más grande, membresía mayor, o un predicador chiricano, lo que ustedes quieran, ¿no? Lucir. No, porque donde quiera que haya una iglesia de Cristo y se mantenga en la verdad, vale la sangre de Cristo. Y para Dios, todas tenemos la misma importancia y el mismo valor. Todas. Si fuera como el modelo romanista, la de Roma sería más importante que la de Panamá. La de Jerusalén sería más importante que la de Roma. Pero, ¿qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Olvídate de eso, mujer. Que si en el monte Gerizim, que si allá en el monte Sión, allá donde está el templo, olvídate de eso. Dios busca a los verdaderos adoradores que no le van a adorar en un espacio en particular, en una tierra santa en particular. Santo será el lugar donde ellos adoren en espíritu y en verdad, sea el lugar que sea. Dios no se va a basar en un lugar, en un espacio, se va a basar en el corazón y en la verdad. Siempre y cuando se haga así, serán verdaderos adoradores. Esos serán los adoradores que Dios va a buscar, los que Dios procura, los que Dios quiere. Entonces, amados hermanos,
Cuando leemos Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, no vamos a ir allá. Siempre les advierto, porque ahorita se van allá, ven que los 7 trompetas y se me distraen allá. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, ¿de qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta de una cosa muy triste. Que como decía, efectivamente, las iglesias pueden desaparecer. Jesús le advierte a esas iglesias que si seguían el camino que llevaban, Él iba a quitar el candelabro de su lugar. Sí, una iglesia de Cristo puede dejar de serlo. Pero para eso hay un proceso. No es simplemente porque haya problemas. No es simplemente porque haya divisiones. Ya leímos en 1 Corintios 11, dice, es necesario que haya divisiones para que se sepa quiénes son los aprobados. La división no es una causal para disolver la iglesia y decir ya no es la iglesia de Cristo. Los problemas no son una causal para decir que una iglesia no es iglesia de Cristo. Siempre digo, la iglesia de Corinto tenía los problemas que tenía y Pablo le escribe diciendo a la iglesia de Dios en Corinto. A la iglesia de Dios en Corinto que tenía líderes carnales. A la iglesia de Dios en Corinto que estaba dividida. A la iglesia de Dios en Corinto que se emborrachaba y practicaba glotonería en la cena del Señor. A la iglesia de Dios en Corinto que se llevan unos a otros a los tribunales. A la iglesia de Dios en Corinto que hay algunos que comen los sacrificados a los ídolos. Sí, a la iglesia de Dios en Corinto. A la iglesia de Dios, aunque tenía estas situaciones. Que luego él escribe las 2 cartas para corregirla. Porque no significa que porque sigamos siendo la iglesia de Dios podemos hacer todo lo que todo lo que nos apetezca. Obviamente no. Pero no le podemos quitar el candelabro porque ese candelabro, esa iluminación espiritual que le da la identidad a la iglesia, solo la quita Jesús. Tengan mucho cuidado. En una reunión decía una joven que conocía por primera vez, miembro de la Iglesia de Cristo, entiendo yo, y me dice, bueno, si es que esa gente ahí es la Iglesia de Cristo. Y le respondí yo, hermana, con mucho amor, si es que usted es hermana. ¿Se acuerdan que yo les dije que tengo ese problema, no? Les dije eso, que si se meten con la iglesia, más fácil les va si ofenden a mi mamá. Les va más fácil. Pero si ofendes a la iglesia, yo no me voy a quedar callado. No, si es que esa gente ahí en Calle Octava son la iglesia de Cristo. Yo, bueno, hermana, si es que usted es hermana, porque yo tampoco lo sé si usted es hermana, le voy a responder algo. Solo Jesús le quita la identidad a una iglesia. Tenga cuidado con ponerse en el lugar de Jesús, porque Dios no va a perdonar a nadie que trate de usurpar el trono de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, porque Él fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla, no en el mío, ni en el del liderazgo, en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, la obra de Satanás es o engañar a la iglesia contra su liderazgo, o es corromper al liderazgo para que engañe a la iglesia. Por eso decía que tenemos que ver algunas cosas importantes a través de esta lección, si el tiempo así nos los permite. Porque esta lección era muy importante darla. O sea, me refiero al curso en sí. Porque es el punto clave de que crezca o se destruya una iglesia. Así lo dice Dios. El liderazgo de la iglesia local es muy importante y Dios así lo ha visto desde el principio. Y ya que los líderes de la iglesia somos humanos, nos enfrentamos a los mismos retos, a los mismos desafíos que todos los demás. Les decía la semana pasada, porque hasta donde puedo trato de ser transparente con ustedes, y les dije, el fin de semana antes de la actividad, era un fin de semana como para terminar
Muy mal. ¿Y por qué fue así? En los 7 meses que tengo de estar aquí, ¿por qué el peor ataque de Satanás fue el fin de semana antes de la actividad? ¿Por qué me tocó mi familia? ¿Por qué me tocó mis emociones? ¿Por qué se metió con cosas tan sensibles, tan delicadas, que me llevaron a buscar medicación, aunque luego no la necesité? Quiso ponerme de rodillas, porque haciendo eso podía perjudicar en gran manera los planes que teníamos. Pero el que terminó de rodillas fue Él. Porque un siervo está en pie o cae solamente por su Señor. Y aquí estuvimos, y aquí estamos, y aquí seguiremos mientras obedezcamos al Señor. Y como dije aquel día, el otro día, que lo escuche Satanás, porque no es solo sobre mí, es sobre todos. Él está molestísimo, Él está indignado, Él está rabioso, porque no quiere esto. ¿Usted cree que esa campaña que viene, Él lo tiene feliz? No, Él tiene que buscar una manera. No lo logró en esta, va a buscar otra manera y tenemos que estar preparados. Pero tenemos que tener la confianza, hermano. Es bonito hablar de fe y de Dios y del poder y cantar. Pero ¿y cuando vienen estos momentos? Cuando vienen estos momentos, ¿qué hacemos? Yo se los comparto, no porque los quiera preocupar, tampoco porque me quiera vender como el mártir, qué fuerte es él, sino porque, como decía el apóstol Pablo, quiero que vean la obra del poder de Dios en mi vida, para que se animen de que ese mismo poder está disponible para todos ustedes, en sus luchas, en sus desafíos, en sus pruebas. Mi Dios es su Dios. Las promesas que Él me ha cumplido a mí, se las va a cumplir a usted. Si me levantó a mí y me sostuvo a mí ese fin de semana terrible, lo va a sostener a usted en medio de su lucha también. Lo va a hacer. Y como mantuvo a su siervo en pie, va a mantener a su iglesia en pie. Yo lo creo. ¿Y usted lo cree? Para eso les comparto eso. Juan escribió en 1 de Juan 2:15 al 17, ahora sí lo podemos buscar, porque ese texto sí lo vamos a utilizar. Un mensaje para todos los cristianos, pero en particular los líderes debemos preocuparnos de que este mensaje esté muy claro en nosotros. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los líderes pueden estar seguros de que van a ser los primeros en ser tentados. Estar advertido es estar preparado, o como dicen por ahí popularmente, en guerra avisada no muere soldado. Sabiendo que seremos tentados en primer lugar y de manera más fuerte, más poderosa, no deberíamos, ignorar las maquinaciones de Satanás, porque dice la Escritura en 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Debemos estar listos para ver las señales, no señales milagrosas, ni proféticas, sino las señales de cuando Satanás está presentando en nuestra vida espiritual algo como esto. Porque él es experto en poner algo allí tan sutil y decir, tómalo. Él es tan atrevido y tan necio que le dijo al Hijo de Dios sobre un monte alto, ¿ves todos estos reinos y su gloria? Todo esto te daré si postrado me adorares. Hoy no te lleva a ese monte. Hoy no te muestra y te ofrece los reinos. Ya quisieran algunos.
Pero hoy te ofrece economía, hoy te ofrece popularidad, hoy te ofrece rango, hoy te ofrece lo que tú más quieres, terrenalmente hablando, para desviarte del camino correcto. Note que en el texto anterior, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No está hablando exclusivamente de fornicación, adulterio, brujería, maledicencia, homicidio, idolatría. No. Está hablando de todo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, incluyendo a las personas, obviamente, más que a Dios. Porque decíamos el otro día, no podemos reemplazar a Dios, ni el lugar que Dios nos ha dado, ni el talento que Dios nos ha dado, por nadie ni por nada. Porque el que ama a padre, o madre, o mujer, o hijos, o hermanos, o hermanas, o posesiones, y aún su propia vida, más que a mí, no es digno de mí. Y eso se nos está diciendo primero a nosotros, los que vamos a enseñar y a instruir al pueblo de Dios. Deberíamos conocer a nuestro enemigo y saber más o menos por dónde viene su ataque. ¿Me está atacando por la necesidad física? ¿Me está atacando por la necesidad sexual? ¿Me está atacando por la soberbia? ¿Me está atacando por la ignorancia? ¿Por dónde me está atacando? ¿Por dónde me quiere atrapar? ¿Me está debilitando? ¿Me está desviando? Porque cuando lo hace conmigo, lo hace con la congregación. ¿Por qué? Porque ya decíamos que la congregación mira su liderazgo, o por lo menos debería ser así. Debería ser así y al mirarlo decir, ok, así es que tengo que ser yo. Pero ¿qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Está viendo en nosotros entrega? ¿Está viendo en nosotros compromiso? ¿Está viendo en nosotros humildad? ¿Está viendo en nosotros amor? ¿Está viendo en nosotros servicio? Decía, y nunca olvidaré, es que ustedes me han dado imágenes, en serio, no es porque me pagan, es que ustedes me han dado imágenes que yo nunca olvidaré. El día después del piro que se quedaron para luego estar en el servicio de la tarde, yo les dije que ese día me enamoré. Como no me puedo enamorar de nadie más, me enamoro de ustedes. Es mejor, ¿no? Y otro día, cuando el agua buscaba a la hermana Emelvis, los varones pusieron por obra lo que habíamos dicho en la clase y empezaron, ellos primero, con algunas hermanas, a resolver la situación. Pero eso debe ser siempre, no solo cuando nos inundamos. Dios quiere que cooperemos como iglesias, porque somos iglesias hermanas y somos una hermandad a nivel mundial. Pero Dios quiere que atiendas a tu familia. Imagínate que tú te vayas a dormir a otra casa hoy en la noche. Hablo con los casados. Porque tu hermana de sangre tiene frío. Entonces tú te vas para allá para que tu hermana no pase frío. O sea, no estamos hablando de nada malo, ¿no? Vas y te acuestas al lado de tu hermana porque es que tu hermana tiene frío y no se ha casado. Pero entonces tu esposa queda con frío en tu casa. ¿Cómo verías eso? ¿Cómo se vería eso? ¿Qué diría la gente de ti? Así sea tu hermana, ¿qué diría la gente de ti? Eso mismo sucede cuando tú pones por delante de la iglesia local a tu familia, a tu trabajo, a tus deseos, a cualquier cosa en el mundo, al mundo y a las cosas que están en el mundo. Y luego el apóstol va a decir los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, pero no está diciendo los malos deseos. Note que no dice los malos deseos. Puede haber un deseo legítimo. Yo le decía el otro día a los jóvenes, y líderes, por favor, están criando hijos también. Los hijos tienen un deseo legítimo de ser profesionales, o la mayoría. Está bien, es un deseo legítimo.
Y el papá o la mamá o los dos tienen un deseo legítimo de que esa carrera sea una carrera profesional, honorable, bien remunerada, estable. ¿Es así o me equivoco? Es así. Pero si esa carrera, aunque a él le guste, le va a afectar su vida espiritual, ¿cuál es la decisión correcta? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No más que a Dios. Yo he dicho, y vuelvo a insistir, en que la consagración es algo personal. Yo no le voy a decir nunca a usted renuncie a ese trabajo, renuncie a esa profesión. Nunca le voy a decir eso. Pero yo le voy a decir siempre lo que Jesús hizo por usted. Hay un cántico que le voy a pedir al director de las alabanzas que dirija después de esta lección. ¿Ya se imagina cuál es? Mi vida di por ti. ¿Y tú? ¿A quién le darías la espalda? ¿A qué le darías la espalda? Por mí, dice Jesús. Deberíamos conocer a nuestro enemigo y no estar demasiado confiados, porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, por tanto el que cree que está firme, mire que no caiga. Entonces, con esta introducción en mente, con todo lo que hemos visto esta mañana, estamos preparados para ver cuáles son específicamente las trampas que Satanás le coloca a los líderes para destruirlos y al destruirlos, destruir a la congregación local. Hoy no vamos a entrar porque el reloj ese ya ustedes saben, ¿no? Es conmigo la cosa. Pero, amados, los líderes no deben ser perfectos. Nadie puede ser perfecto. Pero tenemos que ser buenos. Tenemos que ser justos. Tenemos que ser santos. Tenemos que ser bíblicos. Tenemos que ser responsables. Tenemos que ser comprometidos. Tenemos que ser sacrificados. ¿Cuánto estás dispuesto, amado líder? Es decir, el que las personas imitan. ¿Cuánto estás dispuesto a hacer por la obra de Dios? ¿O hasta dónde llegaría tu honestidad de decir, no estoy preparado? Aún no. Le cedo el paso a los que sí. Porque si yo sigo con esta responsabilidad y no puedo con ella, le estoy haciendo daño a la iglesia. Y la iglesia es más valiosa que mi madre, que mi padre, que mi mujer, que mis hijos, que mi casa, que mis cosas, que aún mi propia vida. Porque antes que el hermano pase, dice uno de los textos más maravillosos de la Escritura. Yo sé que ustedes saben ya cuál es. Ustedes saben mucho. Yo sé que ya saben cuál es. Filipenses, capítulo. No. Capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No estimó el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó, le dio la espalda a la gloria, a la alabanza continua, a la adoración continua.
Y vino a pasar hambre, a pasar sueño, a pasar cansancio, a enfrentarse a personas incrédulas, a que intentaran matarlo muchas veces, a que lo criticaran, a que lo trataran de humillar, a vivir miles de privaciones, al punto de decir, hasta los animales tienen dónde refugiarse, pero yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Y lo único que tenía, se lo quitaron los soldados el día de su ejecución y lo rompieron en pedazos para dividírsela. Y cuando ya no había más que dar por ti y por mí, dijo, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Que se haga la iglesia. Y aquí estamos, porque Él entregó su vida por nosotros. ¿Cuánto estamos dispuestos? Cada uno haga su examen personal y su decisión personal. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a proteger lo que Dios nos ha dado para servir a su iglesia? Que el Señor nos bendiga y el hermano nos dirige con la alabanza, por favor.